Nati, bienvenidos a mi canal Nati Desi. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros cómo hacer estas preciosas pulseras muy fáciles, pero que muy fáciles de hacer, se hacen rapidísimamente y que pueden ser para personas mayores o para niñas, como es esta de color rosita y blanco, que es la que voy a hacer el tutorial, que podéis regalar, por ejemplo, a niñas de primera comunión o para simplemente a vuestras hijas si queréis hacerlo. Pueden ser para mayores como estas dos o para niñas como os he dicho, la del centro. Bueno, espero que os guste y empecemos con el tutorial. En 1 metro de hilo he enfilado 4 perlitas de color blanco y una de color rosa. La llevamos al final del hilo, hacemos un circulito y volvemos a pasar por las cuentas. Aquí juntamos los hilos y hacemos 3 nuditos. Este trocito de hilo lo cortamos, dejamos un poquito para luego aplicar una gotita de pegamento y el resto lo quemaríamos. Pasamos a la perlita de color rosa y vamos a enfilar una perlita de color blanco y 2 de color rosa. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de la perlita de color rosa. Tiramos. Enfilamos 3 perlitas de color rosa y metemos la aguja por la siguiente perlita de color rosa. Ajustamos las cuentas y así me quedaría. Bueno, voy a volver a pasar por estas perlitas a salir a esta perlita de aquí. Siguiente serie, 4 perlitas de color blanco, 3 de color rosa y una de color blanco. Las llevamos aquí al final del hilo, lo ponemos en esta posición y vamos a volver por la primera perlita de color rosa. Tiramos y ajustamos. Bueno, ¿veis? Pasamos a las 2 siguientes perlitas de color rosa. Enfilamos 3 perlitas de color rosa. Metemos la aguja por la perlita de color rosa, la primera, ¿veis? De estas 3. Para que se me haga esta flor tan súper bonita. Pasamos a las 2 siguientes perlitas de color rosa. Y volveríamos a repetir de nuevo estas 2 series. Primera serie, 4 perlitas de color blanco, 3 de color rosa y una de color blanco. La llevamos aquí al final del hilo. Lo ponemos en esta posición, volvemos por la primera perlita de color rosa. Ajustamos aquí, que nos queden pegaditas unas con otras. Pasamos a las 2 siguientes de color rosa. Y la segunda serie son 3 perlitas de color rosa. Metemos la aguja por la primera de color rosa de las 3 que tengo en la parte superior, ¿veis? Para cerrar la flor de 6 pétalos. Bueno, pues ya lo veis que esto es muy fácil de hacer, muy fácil. Pasaríamos a las 2 siguientes perlitas de color rosa y volveríamos de nuevo a repetir estas 2 series. ¿Cuántas veces tenéis que repetirlas? Pues las que necesitéis para el contorno de vuestra muñeca. Bueno, ya he terminado el largo que necesito para el contorno de la muñeca de la niña que la va a llevar y vamos a terminar la pulsera exactamente igual que aquí al principio. He enfilado 4 perlitas de color blanco y vamos a meter la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de la perlita esta de color rosa, ¿veis? Tiramos y volvemos a pasar por las cuentas.
de nuevo por la de color rosa. Y mirad, ahora voy a pasar a las dos siguientes perlitas de color rosa. Y enfilamos esta serie de 4 perlitas de color blanco. Y vamos a meter la aguja, mirar, por la cuarta perlita, ¿veis? De esta serie de 4, por esta de aquí. Tiramos y así me quedaría. Ajustar bien para que las cuentas no nos bailen, ¿eh? Bueno, así me quedaría. Esta, digamos, forma, haciendo pues como curva, me tiene que quedar una por arriba y la otra por debajo. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a las dos perlitas siguientes, pero por la parte de abajo de la flor siguiente. ¿Veis? Enfilamos 4 perlitas. Y metemos la aguja por la cuarta perlita de esta serie de 4. Bueno, ¿veis? Una me quedaría por la parte de arriba y otra por la parte de abajo. Por lo tanto, la siguiente sería por la parte de arriba. Pasamos a las dos perlitas de color rosa de la siguiente flor. Volvemos a enfilar 4 perlitas blancas. Y metemos la aguja por la primera perlita o la cuarta perlita de esta serie de 4 perlitas de color blanco. Bueno, pues ya lo veis, que una va quedando por arriba, otra por abajo, una por arriba y otra por abajo, así hasta llegar a este otro extremo. Una vez que hemos llegado a este otro extremo, pues sencillamente vamos a pasar, por ejemplo, por las dos siguientes perlitas de color rosa y vamos a rematar el hilo. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas, se nos hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Pasamos, por ejemplo, a la siguiente perlita de color rosa y a la siguiente perlita de color rosa. Aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Bueno, pues solo nos queda de poner el cierre. Cogemos el cierre de mosquetón, abrimos la anilla que lleva, abrimos bien, metemos aquí entre estas dos perlitas de color blanco y cerramos. Y por el otro extremo ponemos la anilla que viene con una chapita de adorno, como podéis ver, y es de golfi. Metemos por el otro extremo y cerramos. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué pulseras tan bonitas y tan fáciles de hacer. Bueno, pues nada más por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, deditos arriba, que os suscribáis a mi canal Nati Desi. Un beso a todos, gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Adiós.